Bueno, realmente más que un testimonio es una meditación, una palabra que el Señor me dio. Creo que yo le dije, Señor, pero ¿por qué no podemos aceptar? O sea, ¿por qué nos duele tanto ese desprendimiento? Y también pienso yo que no solamente el perder un ser querido, sino pensar nosotros mismos en la muerte. Y recuerdo que ya íbamos a empezar el ayuno justo ese lunes y nos estábamos preparando ese domingo para entregarle ese tiempo al Señor, cuando en la madrugada yo sentí, no les puedo decir si fue en mi mente, en mi corazón, sentía la voz de Dios que me decía, porque ustedes fueron creados con eternidad. Eclesiastés 3:11, ustedes no fueron creados para morir. Y yo me desperté y dije, Señor, ¿qué es esto? Pero yo estaba bien dormida y eso quedó ahí en mi corazón, y en la mañana yo me puse a estudiar y a orar y a meditar, y el Señor me decía esto: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en cada uno de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces el Señor me decía, ustedes no pueden entender la muerte porque ustedes no fueron creados para morir. Y yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo entendí, pero eternidad es uno de los atributos de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros, barro, humanos, para tener un atributo del Todopoderoso? O sea, eso es impactante. Yo le decía, Señor, tú eres maravilloso. Y aparte de que es uno de los atributos de Dios, nosotros, dice que desde antes de crear el mundo, y quiero regalarles esta palabra de Efesios 1:4, dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. O sea, Él nos creó para que viviéramos con Él, pero ellos pecaron y ahí entró ese pecado. Y no sé si aquí alguno de ustedes sabe cuál fue el primer duelo, la primera muerte que el ser humano sintió, o sea, que el primer ser humano padeció. No sé si alguno sepa, ¿no? ¿Nadie? Pues fue Caín. Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer duelo que se vivió. No fue el primer sacrificio, porque el primer sacrificio fue cuando Adán y Eva pecó, y ellos se les abrieron los ojos del bien y del mal, y ellos se mataron animales para taparse en la desnudez. Ese fue el primer sacrificio. Pero la primera muerte, el primer duelo, fue el de Caín y el de Abel. Entonces vemos cómo se separa eso a través del pecado, y gracias a Dios que puso querubines y serafines, y lo vemos en Génesis 3, cuando Dios mandó a estos ángeles a que colocaran espadas así para que no entraran y comieran también del fruto de la vida, de la eternidad, porque nos hubiéramos quedado, imagínense, pecadores eternamente. Entonces les cuento todo esto, pero también les quiero dar la buena nueva. Está la muerte, se separa eso, nosotros seguimos sintiendo ese duelo, y lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque vemos en el Antiguo Testamento como cuando David, cuando todos estos hombres perdían gente y se dolían, tenían un duelo, y como decía la hermana, no es pecado tener un duelo, o sea, nosotros tenemos que pasar por ese duelo, es importante pasar por ese duelo y sacar ese dolor. Nunca vamos a entender la muerte porque sencillamente no fuimos creados para morir, pero ese duelo lo tenemos que vivir. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando todos los entierran a sus muertos, y etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la buena nueva? ¿Y qué era lo que Dios me decía? Ya tenemos esa esperanza en Cristo. Cuando Cristo viene, se pone de puente, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces Dios me decía eso, me decía, ustedes, es inevitable que no sientan dolor cuando un ser querido muere. Y saben, yo escuchaba muchas veces ese versículo donde Jesús lloró, que es Juan 11:35, y a veces lo predicaban diciendo
que Jesús había llorado porque la duda de que no iban a resucitar a Lázaro, pero un día haciendo un devocional, el Señor me decía, no, es porque yo también fui humano y sentí dolor y compasión por esa muerte de esa persona. Entonces, además de todo, cuando perdemos a un ser querido, Jesús está allí llorando con nosotros. Y cuando tenemos a Cristo, cuando ya lo recibimos como Señor y Salvador, nosotros tenemos una esperanza de vida que sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar en ese paraíso, en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo que Dios prometió. Entonces, como decía la hermana, no es malo tener ese duelo, porque como humanos, mientras estemos en esta carne, vamos a sentir ese dolor, pero nuestra esperanza ahora en Cristo es que los vamos a volver a ver, y eso era lo que Dios me decía. Ahora ustedes pueden llorar, porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si tenemos a Cristo y se nos va un ser querido, nosotros ahora ya lloramos, hacemos el duelo como lo hicieron en el antiguo o en el nuevo, pero tenemos esa esperanza y es más llevadero ese dolor cuando tenemos al Señor. Pero cuando no tenemos al Señor es casi imposible. Por eso la gente se suicida, se mata, se quieren meter al hoyo con el muerto, y es difícil, porque aún con Cristo es difícil. Imagínense sin Cristo. Entonces lo que Dios me decía es, si ustedes ya tienen la verdad, si ustedes ya conocen que esto es temporero y que ustedes se van a encontrar con ellos, pues prediquen a Cristo. Predique a Cristo para que cuando los llamen, ustedes sepan que van a volverlos a ver. Entonces mi consejo y lo que Dios me decía es que recordáramos que el que lo prometió es fiel para cumplir sus promesas. Manténganse firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa está en Apocalipsis, que me sorprendía cuando la hermana lo leía, porque estamos conectadas en el Espíritu. Y dice Apocalipsis 21:4, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas han pasado. Pero mientras estén en esta tierra, estén en este cuerpo, es normal que ustedes no puedan aceptar la muerte, aún sepan que tengan una esperanza en Cristo, porque seguimos siendo humanos y Él ha puesto eternidad. En el chip nuestro está la eternidad. Por eso cuando está la muerte nosotros nos impactamos tanto. Pero lo bueno es que vamos a vivir toda una eternidad con Cristo. O sea, vamos a ser eternos en Cristo, y esto es emocionante. Entonces, para que no sigamos doliéndonos y pensando en que nuestros seres queridos no los vamos a volver a ver, prediquémosles de Cristo, para que cuando ellos mueran podamos verlos en ese paraíso. Gloria a Dios por eso. Pero ya saben, ¿por qué nos duele tanto la muerte física? Porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir eternidad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.